This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Pocos recuerdan que Sodoma y Gomorra no desaparecieron por completo cuando el fuego cayó del cielo. Lo que el fuego destruyó en las ciudades, la sangre lo preservó en las montañas. Mientras las llanuras ardientes se convertían en ruinas silenciosas, un nuevo pueblo surgía en secreto, nacido del miedo, la soledad y un error que resonaría durante siglos. Eran los descendientes de Lot, el hombre que huyó de la destrucción, pero no pudo escapar de sus consecuencias. Cuenta la antigua narración que, tras el juicio de Dios sobre Sodoma, Lot se refugió con sus hijas en las cuevas de Zoar. Allí, entre el silencio de las rocas y el trauma de todo lo que habían perdido, ocurrió algo impensable. Movidas por la desesperación y la creencia de que el mundo había terminado, las hijas de Lot decidieron engendrar descendencia de su propio padre. De ese acto nacieron dos hijos, Moab y Ben-Amí, y con ellos dos naciones que más tarde atormentarían al pueblo de Israel, los moabitas y los amonitas. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo video. Lo curioso es que, incluso sin Sodoma, el espíritu de Sodoma siguió vivo. La corrupción que antes ardía en las calles de la ciudad, ahora ardía en los corazones de sus descendientes. El pecado no murió en las llamas, solo cambió de dirección, y así el juicio que parecía haber terminado allí comenzó a escribir un nuevo capítulo en las páginas de la historia. A lo largo de los siglos, estos pueblos olvidados crecieron en las fronteras del desierto, levantaron reinos y se convirtieron en enemigos constantes del pueblo elegido. Muchos siglos después de que el fuego cayera sobre Sodoma, el eco de ese juicio aún se escuchaba en las guerras contra Moab y Amón. Era como si el pasado, enterrado en las cenizas, hubiera vuelto para reclamar su herencia. Esta es la historia que pocos cuentan, la historia de los hijos del fuego, de los sobrevivientes de la destrucción, de los descendientes de un error que se convirtieron en naciones enteras, un pueblo nacido de la vergüenza que caminó entre maldiciones y batallas y que, sin saberlo, guardaba en su interior el rastro de un propósito redentor. Y ahí es donde comienza el misterio. Cómo un pueblo nacido de la ruina podría algún día convertirse en parte del propio linaje del Mesías. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Valle del Jordán, antes conocido por su fertilidad, se convirtió en un símbolo de juicio. La región, antaño comparada con el jardín del Señor, se transformó en un desierto de sal y humo. Esas tierras que habían atraído a Lot por su belleza y abundancia, ahora estaban marcadas por ruinas silenciosas, recordando al mundo el precio de la corrupción y la arrogancia humana. Pero mientras la memoria de Sodoma se borraba bajo las cenizas, algo nuevo brotaba en las montañas al este del Mar Muerto. Fue allí, en las cuevas y llanuras de Moab y Amón, donde se establecieron los descendientes de Lot. Las tierras eran áridas, pero estratégicas. Se encontraban en el camino de las rutas comerciales entre Damasco, Edom y Canaán.
Esto dio origen a dos naciones vecinas de Israel, ricas en ganado, sal y cobre, y también en dioses extranjeros. Los moabitas, descendientes de Moab, se establecieron al sur, entre el río Arnón y el desierto. Sus templos estaban dedicados a Chemos, una deidad asociada con la guerra y los sacrificios humanos. Los amonitas, hijos de Ben-Amí, ocuparon el norte y establecieron su capital en Rabá, una ciudad fortificada que más tarde se convertiría en escenario de batallas contra los reyes israelitas. Ambos pueblos, aunque emparentados con Israel, se alejaron de la fe de Abraham y se sumergieron en la idolatría y la violencia. Culturalmente, Moab y Amón prosperaron. Construyeron ciudades de piedra, desarrollaron su propia escritura y practicaron ritos que mezclaban superstición y crueldad. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Sus alianzas variaban según los intereses políticos del momento. A veces se unían contra Israel, otras veces firmaban tratados con sus enemigos. Sin embargo, espiritualmente eran el reflejo invertido de la promesa, descendientes de la misma sangre, pero guiados por otros dioses. Mientras que Israel fue llamado a ser luz entre las naciones, Moab y Amón se convirtieron en sombras que pondrían a prueba continuamente su fe. Cada frontera compartida con estos pueblos se convertía en un recuerdo vivo de que no todo vínculo de sangre es un vínculo de alianza. El fuego de Sodoma se había extinguido, pero el fuego de la rebelión aún ardía en los corazones de sus herederos. Era en este escenario donde la historia comenzaba a repetirse, ahora ya no con ciudades pecadoras, sino con reinos enteros formados a partir de un origen manchado por el dolor. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad, haciendo clic en el botón Muchas gracias. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Lot había caminado junto a Abraham desde el comienzo del viaje, compartiendo promesas y esperanzas. Pero, con el paso del tiempo, sus elecciones lo alejaron del centro de la bendición. Cuando las tierras se volvieron estrechas para ambos, Abraham le dio libertad de elección, y Lot eligió las llanuras del Jordán, las más fértiles y atractivas, aunque cercanas a una ciudad cuya fama ya era de maldad. Esa decisión aparentemente práctica se convertiría en el punto de inflexión de toda una estirpe. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se vio como un hombre sin rumbo. Su esposa, convertida en estatua de sal, simbolizaba la mirada hacia atrás, hacia lo que Dios había condenado. Solo le quedaban 2 hijas, traumatizadas y aisladas en las montañas. Lo que sucedió a continuación no fue solo un error moral, sino un retrato de la desesperanza. Creyendo que eran las últimas personas sobre la tierra, emborracharon a su padre y se acostaron con él. De esa unión nacieron 2 hijos, Moab, que significa del padre, y Ben-Amí, cuyo nombre significa hijo de mi pueblo. Estos nombres, cargados de vergüenza, se convirtieron en los cimientos de 2 naciones. Moab y Amón no nacieron de un plan divino, sino del miedo humano, y crecieron con profundas marcas espirituales.
Sin el sentido de propósito que acompañaba a los descendientes de Abraham, estas naciones formaron su propia identidad, basada en la fuerza, el orgullo y las creencias heredadas de una tierra condenada. Lo curioso es que, incluso en su confuso origen, había una sombra de llamado. Dios no destruyó a Lot ni a sus hijos. Al contrario, los salvó y los hizo prosperar en sus propios territorios. Esto muestra que, incluso en medio de la confusión, había espacio para la misericordia. Moab y Amón no nacieron para ser enemigos, se convirtieron en enemigos por elección. El mismo Dios que juzgó a Sodoma también ofreció la supervivencia a sus remanentes, como un recordatorio de que la gracia puede sobrevivir incluso en medio de las ruinas. La historia de los hijos de Lot es, por lo tanto, la historia de una segunda oportunidad desperdiciada. Un nuevo comienzo ofrecido en las montañas, que terminó convirtiéndose en una herencia de orgullo e idolatría. La sangre de Sodoma corría en ellos, pero también la sangre de Abraham, y ese contraste marcaría todas sus batallas futuras. Con el paso de los siglos, los descendientes de Moab y Amón se fortalecieron en las tierras que Dios les había permitido habitar. Sus reinos crecían en las áridas colinas al este del Jordán, y sus ciudades se convertían en centros comerciales entre el desierto y Canaán. Sin embargo, con el poder vino el orgullo, y con el orgullo la distancia espiritual. Las generaciones siguientes ya no recordaban a Lot como el hombre salvado por la misericordia divina, sino como el patriarca de un pueblo que quería ser independiente de la promesa de Abraham. Cuando Israel salió de Egipto y marchó hacia la tierra prometida. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Los moabitas y los amonitas ya eran reinos estructurados. Israel se acercó a las fronteras de sus parientes lejanos pidiendo paso pacífico, pero el miedo y la desconfianza prevalecieron. El rey de Moab, Balac, aterrorizado por la multitud de israelitas, decidió contratar al profeta Balaam para que los maldijera. Esta historia, aparentemente aislada, revela la antigua tensión entre las dos linajes, el del miedo y el de la fe, el de los hijos de la desesperación y el de los hijos de la promesa. Lo curioso es que Balaam no logró maldecir al pueblo de Dios, pero le enseñó a Balac otra estrategia: corromper a Israel desde dentro. Así, se enviaron mujeres moabitas al campamento israelita, que sedujeron a los hombres y los llevaron a la idolatría de Baal Peor. El pecado entró en medio del pueblo de Dios, no con espadas, sino con encantamientos. Era como si el espíritu de Sodoma hubiera encontrado una nueva forma de infiltrarse, ya no por las calles de la ciudad, sino por los corazones distraídos en el desierto. Los amonitas, por su parte, no se quedaron atrás. Se fortificaron en el norte y atacaban con frecuencia a las tribus de Gad y Rubén. Su crueldad en las guerras se haría famosa, y su rechazo al Dios de Israel los convertiría en un símbolo de oposición espiritual. Lo que comenzó como miedo se convirtió en odio. Lo que podría haber sido una alianza se convirtió en una maldición. Esos primeros conflictos marcaron el comienzo de una hostilidad que duraría generaciones. Israel,
que había sido llamado a ser luz entre los pueblos, ahora veía cómo sus propios parientes se convertían en sus enemigos más persistentes. La semilla del error de Lot comenzaba a dar fruto, y sus frutos eran amargos. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Las tensiones entre Israel y los descendientes de Lot llegaron a su punto álgido durante el período de los jueces. Tras años de aparente paz, el rey Eglón de Moab se alió con los amonitas y los amalecitas e invadió Israel, apoderándose de las tierras de Jericó, el mismo territorio donde Dios había mostrado su fidelidad al derribar los muros. Era como si los hijos de la vergüenza quisieran levantar de nuevo los muros del orgullo y la idolatría que Dios había destruido. Durante 18 largos años, el pueblo de Israel vivió bajo la opresión. Eglón impuso pesados tributos y convirtió la ciudad de las palmeras en su trono de poder. La ironía es amarga. El rey moabita gobernaba precisamente sobre la tierra donde los israelitas habían celebrado una de las mayores victorias de la fe. El pasado de la promesa parecía haber sido tomado por el peso de la herencia de Sodoma. Fue entonces cuando surgió un libertador inesperado, Ehud, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Con astucia y valentía, Ehud se acercó al rey Eglón con un tributo y en un acto inesperado lo mató con su propia espada. La liberación de Israel no vino por medio de ejércitos numerosos, sino por una acción precisa y valiente, lo que demostró que Dios todavía estaba presente, incluso cuando el enemigo provenía del propio linaje de Abraham. Pero este episodio fue solo el comienzo. Décadas más tarde, los amonitas volvieron a atacar, esta vez en los días de Jefté, el guerrero rechazado que se convertiría en juez de Israel. Exigieron territorios que nunca les habían pertenecido, utilizando argumentos distorsionados sobre antiguas fronteras. Jefté respondió con sabiduría y fe, recordándoles que Dios había dado esas tierras a Israel. El enfrentamiento fue inevitable y una vez más, la sangre de hermanos lejanos manchó la tierra prometida. Estos acontecimientos marcaron un momento decisivo en la relación entre Israel y los descendientes de Lot. Ya no se trataba de disputas políticas, sino de un enfrentamiento espiritual. Por un lado, estaban los que habían elegido confiar en Dios. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a shortlist of best-fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Otro, los que habían heredado la fe y la habían rechazado. El fuego de Sodoma ahora ardía en forma de guerra, y cada batalla parecía reavivar el juicio que había comenzado siglos atrás. El destino de estas naciones comenzaba a sellarse, no por el castigo directo de Dios, sino por sus propias decisiones, que insistían en repetir la historia de la perdición. Las guerras entre Israel, Moab y Amón no fueron solo disputas fronterizas. Revelaban algo más profundo, un conflicto espiritual que se remontaba a las cenizas de Sodoma.
Cada vez que Israel se enfrentaba a estos pueblos, parecía revivir la lucha entre la alianza y la rebelión, entre el recuerdo del juicio y la promesa de la gracia. Lo que Dios había quemado en las llanuras del Jordán seguía intentando levantarse en las colinas del este. Tras la muerte de Eglón y la victoria de Jefté, muchos podrían pensar que la historia terminaría ahí, pero Moab y Amón siguieron fortaleciéndose en las sombras. Durante el reinado de Saúl y David, los ataques se intensificaron. Moab fue derrotado y sometido por David, pero el precio fue alto: sangre, sufrimiento y traición. Y los amonitas, liderados por su rey Hanum, humillaron a los mensajeros de David cortándoles las barbas, un acto simbólico de desprecio y rebeldía. El resultado fue devastador, una guerra que llevó al propio David a intervenir personalmente, conquistando Rabá, la capital amonita. Sin embargo, estas victorias trajeron consigo una dolorosa revelación. Las batallas no eran solo contra enemigos externos, sino que eran reflejo de una lucha interna. El mismo orgullo que había destruido Sodoma comenzaba en ciertos momentos a manifestarse dentro del propio Israel. El ciclo parecía repetirse. El pecado que antes estaba fuera comenzaba a intentar entrar en el corazón del pueblo elegido. La historia de los hijos de Lot se convirtió en un vivo recordatorio de que el juicio de Dios no se borra con el tiempo, sino que permanece como advertencia. Curiosamente, Dios ordenó a los israelitas que no invadieran las tierras de Moab y Amón durante su travesía por el desierto. Esto demostraba que, incluso ante la corrupción y la idolatría de estos pueblos, el Señor aún reconocía sus orígenes, descendientes de Lot, un hombre salvado por su misericordia. Era como si Dios dijera: no los toquéis, porque aún son fruto de una promesa rota, pero no olvidada. Sin embargo, las consecuencias del alejamiento espiritual eran inevitables. Moab y Amón se sumergieron en cultos paganos, llegando a sacrificar niños a los dioses Quemos y Moloc. Las naciones que nacieron de la supervivencia ahora se alimentaban de la destrucción. El juicio de Sodoma, antes físico, se había vuelto espiritual y estaba consumiendo nuevamente a los descendientes de Lot por dentro. Las historias de Moab y Amón siguieron un curso predecible, el mismo que una vez llevó a Sodoma a la ruina. Prosperaron por un tiempo, se enriquecieron con el comercio y las guerras y erigieron majestuosos templos a sus dioses extranjeros. Pero detrás de los muros y los altares dorados se escondía el mismo veneno: orgullo, idolatría y autosuficiencia. El eco de la antigua corrupción de Sodoma volvía a manifestarse, no en las calles de una ciudad, sino en las decisiones de reinos enteros que habían olvidado el temor de Dios. Los profetas comenzaron a levantar sus voces. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Sofonías anunciaron la caída de Moab y Amón con palabras duras, pero también llenas de lamentación. Era como si el propio corazón de Dios se entristeciera al ver a los descendientes de Lot repitiendo los errores del pasado. Se burlaron de Israel, se aprovecharon de sus crisis y se alegraron de sus derrotas. Esa burla les costaría cara. Por tu orgullo Moab será destruido, decía el oráculo profético. Detrás de las guerras y la idolatría también había dolor humano, historias de pueblos que perdieron el rumbo y se convirtieron en prisioneros de sus propias decisiones. Las prácticas religiosas de estos reinos. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify.
The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Revelan hasta qué punto estaban dispuestos a sacrificarlo todo en busca del poder. Los moabitas ofrecían a sus propios hijos a Quemos. Los amonitas quemaban niños vivos a Moloc. Era el clímax de la perversión espiritual. Padres entregando lo más preciado que tenían, creyendo complacer a dioses que nunca existieron. Las consecuencias fueron inevitables. El orgullo que sostenía sus murallas comenzó a derrumbarse. Lo que antes era fuerza se convirtió en ruina. Lo que era soberbia se convirtió en cenizas. Moab fue devastado por los babilonios y Amón vio sus tierras tomadas y su nombre borrado de los mapas antiguos. Así, las naciones nacidas de un miedo ancestral encontraron el mismo final del que provenían, el olvido. Pero hay algo conmovedor en esta tragedia. Incluso en medio del juicio, el recuerdo de Lot, el hombre que un día fue salvado, permanecía como un recuerdo silencioso de que Dios había intentado, una vez más, ofrecer la redención. La caída de Moab y Amón no fue solo un castigo, fue el final de una historia de resistencia a la gracia. Una historia en la que el hombre, ante la misericordia divina, prefirió el camino del orgullo. Cuando todo parecía perdido para el linaje de Lot, un nombre surgió en las páginas de la historia como una llama discreta en medio de las ruinas. Ruth, la moabita, una mujer extranjera, viuda, pobre y sin herencia, que se atrevió a hacer algo que ninguno de sus antepasados había hecho, dar la espalda a los dioses de su pueblo y seguir al Dios de Israel. Lo que comenzó como una simple elección personal se convertiría en uno de los actos de fe más hermosos y transformadores de la Biblia. Ruth vivió en la época de los jueces, cuando Moab aún era un reino próspero, pero espiritualmente alejado del Señor. Se casó con un israelita que había huido del hambre en Belén, pero quedó viuda en tierra extranjera. Su suegra, Noemí, decidió regresar a Judá, y Ruth se enfrentó a una decisión que cambiaría el curso de su linaje. Mientras su cuñada Orfa regresó a los dioses moabitas, Ruth declaró: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». En ese instante, la maldición que se cernía sobre Moab comenzó a romperse. Al cruzar el Jordán, Ruth no solo dejaba atrás su tierra natal, sino también siglos de idolatría, orgullo y miedo. Su historia era exactamente opuesta a la de Lot. Mientras él se alejó de Abraham en busca de prosperidad, ella se acercó a Israel en busca de un propósito. Mientras que sus hijas habían engendrado hijos en la desesperación, ella esperó con fe el rescate divino. Dios, que tantas veces había juzgado a Moab, ahora redimía a su descendencia a través de una mujer sencilla, fiel y valiente. Ruth fue acogida en Belén y encontró favor ante los ojos de Booz, un hombre justo. De la unión de ambos nació Obed, abuelo del rey David, el mismo que un día derrotaría a los moabitas y uniría a Israel bajo una sola corona. Así, la sangre que un día llevó la vergüenza de Sodoma pasó a formar parte de la genealogía del Mesías. El hilo de la gracia, invisible y paciente, tejió la redención en el lugar donde había comenzado el juicio. La historia de Ruth muestra que ningún origen es lo suficientemente fuerte como para impedir el propósito de Dios. Lo que comenzó en error fue restaurado por la fe. Y en el plan divino, incluso los descendientes de Sodoma fueron invitados a participar en la promesa, no por la fuerza de la sangre, sino por la entrega del corazón. Con el paso de los siglos, los reinos de Moab y Amón perdieron fuerza. El esplendor de sus ciudades, antes temido por Israel, fue consumido por el avance de imperios más grandes.
asirios, babilonios y persas. Sus fronteras fueron borradas de los mapas, sus dioses olvidados y sus capitales convertidas en montones de ruinas. El silencio de las llanuras, que un día resonaron con el sonido de las guerras, se convirtió en el testimonio de un linaje que resistió la gracia hasta desaparecer. Pero incluso con la extinción de estos pueblos, algo permaneció: el legado de Ruth, la moabita que eligió. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Seguir al Dios de Israel, abrió una rendija de luz en la oscuridad de su linaje. A través de ella, la promesa divina siguió fluyendo hasta llegar a David y, siglos más tarde, al propio Cristo. La sangre de Sodoma se había transformado en sangre de redención. La historia demostraba que Dios no borra familias enteras. Él reescribe sus trayectorias. Mientras las ruinas de Dibón y Rabá se cubrían de arena, el nombre de Ruth era recordado en las genealogías sagradas. Moab y Amón desaparecieron como reinos, pero no como símbolos. Siguieron representando la tensión entre la fe y el orgullo, entre la gracia ofrecida y el corazón que la rechaza. Sus historias eran estudiadas por los profetas, no como un mero recuerdo del pasado, sino como una advertencia viva. Todo pueblo que olvida de dónde viene acaba perdiéndose en el desierto de sí mismo. Los últimos registros históricos de Moab aparecen en las crónicas de los reyes, cuando fueron derrotados y sometidos. Después de eso, silencio. Los amonitas también desaparecieron, absorbidos por las naciones vecinas. Sin embargo, la Biblia cierra este linaje con un poderoso contraste. Mientras Moab y Amón morían en la idolatría, el nombre de Ruth florecía en la fe. Así, el linaje que comenzó con el miedo de dos mujeres en las cuevas, terminó con el valor de otra mujer en los campos de Belén. El viaje de los descendientes de Lot no termina en destrucción, sino en esperanza. El juicio fue real, pero la misericordia prevaleció. Y al final, el fuego que un día cayó sobre Sodoma no tuvo la última palabra, Dios la tuvo. La historia de los descendientes de Sodoma es una de las metáforas espirituales más profundas de las Escrituras. Nos muestra que el juicio de Dios no termina con fuego, sino que continúa como advertencia, enseñanza y oportunidad de empezar de nuevo. Moab y Amón nacieron de un acto de desesperación, crecieron en orgullo y cayeron en la idolatría. Pero, en medio de ese camino tortuoso, Dios hizo brotar algo impensable: la redención. La misma sangre que llevaba la vergüenza de Sodoma se utilizó para engendrar a David, el hombre según el corazón de Dios, y más tarde al Salvador del mundo. Esta narración nos recuerda que ningún origen, por muy mancillado que parezca, es definitivo ante la gracia. Lot falló, sus hijas se equivocaron, sus descendientes se perdieron, pero Dios, con paciencia divina, esperó hasta que una mujer llamada Ruth dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Con una simple decisión de fe, siglos de maldición comenzaron a deshacerse. Es como si el cielo mismo dijera: la historia puede comenzar en Sodoma, pero no tiene por qué terminar allí. El viaje de los moabitas y los amonitas revela que la distancia espiritual es más peligrosa que cualquier frontera física.
Vivían cerca de Israel, pero lejos de Dios. Tenían la misma sangre, pero no el mismo corazón. Y esto nos alerta. La fe no se hereda, se elige. Cada generación debe decidir si seguirá la voz de la promesa o los ecos del pasado. Los descendientes de Lot eligieron el orgullo, pero Ruth eligió la rendición. Esa diferencia cambió no solo su vida, sino la historia de la salvación. El fuego de Sodoma quemó el pecado, pero la gracia de Dios reavivó la esperanza. Y es precisamente en este contraste donde reside la mayor lección de esta historia. Dios no es solo el juez que destruye, es el creador que restaura. Él transforma las ruinas en herencia, la vergüenza en propósito y las cenizas en genealogía del Mesías. Así, el pueblo olvidado de Sodoma y Gomorra no fue completamente borrado, sino que fue redimido en silencio, dentro de una mujer fiel que cosechaba espigas en Belén, sin imaginar que de allí nacería el Redentor del mundo. Si te han gustado estas curiosidades y descubrimientos sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra, prepárate, porque aún hay muchos secretos ocultos en las páginas de la Biblia que pocos conocen. Disfruta de este video, compártelo con quienes aman las historias llenas de fe y misterio, y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones sorprendentes sobre los grandes personajes bíblicos. Juntos descubriremos los detalles que la Biblia guarda para quienes buscan comprender más profundamente. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.